Por favor, acompáñenme a Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Sale? ¿Me puedes quitar los monitores, por favor? Gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Como que estoy en una caja. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ahí mejor? Bueno, aquí el ingeniero que lo arregle en lo que leemos, ¿ok? Dice así, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Oramos? Padre, esta mañana te damos gracias por bendecirnos con este tiempo, con la oportunidad de poder congregarnos con libertad. Gracias porque extendiste tu misericordia este día y pudimos levantarnos de la cama y porque tú nos sostienes, Señor, cada minuto, aunque lo olvidamos de repente. Pero es por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia que estamos aquí y necesitamos, Señor, aprender a ser agradecidos con las cosas que a veces son comunes para nosotros, pero tú sustentas todas las cosas, Señor, y todas son hasta los detalles más pequeños. Gracias por el tiempo de tu palabra, por este tiempo, y ruego de tu dirección, Señor, que tú nos hables, que tú establezcas en nosotros tu palabra y que nos ayudes a tomar determinaciones y decisiones en las que necesitamos avanzar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Mejor? Ok. Bueno. Antes de entrar al pasaje en mención, de hecho vamos a concentrarnos en el versículo 6. El Sermón del Monte, pues es toda una serie. De hecho, nosotros hemos estado los sábados en la mañana con un devocional y tenemos yo creo que como más de 2 meses con el Sermón del Monte, ¿no? Porque vamos ahí así como cuando se deshebra la carne, ¿no? Pero esa que la deshebran bien, no como así comercial, ¿no? Unos pedazotes de carne, ¿no? Así bien deshebrado. Entonces, nos vamos a concentrar en el versículo 6 y vamos a hacer un comprimido, ¿no? De eso. Nada más para darles un poquito de contexto. El Señor Jesús ya había iniciado su ministerio. Había estado predicando, sanando enfermos, o sea, ya había estado haciendo un montón de cosas, ¿no? Y bueno, su ministerio principal o su propósito principal era hablar de las buenas nuevas. Entonces es lo que iba haciendo en cada ciudad, y se juntaba gente y el mensaje, ¿no? Y el mensaje. Ahora, no era un mensaje nuevo, es algo que hay que tener siempre muy presente. No era un mensaje nuevo, era el espíritu de lo que Dios había dicho, contrario a la letra que estaban enseñando los escribas y los fariseos. Si ellos vivían la literalidad del texto, ¿ok? Y ponían esas cargas en la gente, entonces era muy difícil. Entonces cierta casta, ciertas personas solamente estaban, digamos, más cerca de Dios, porque podían cumplir con ciertas cosas. Y nosotros vemos ahí en los evangelios cómo se comportaban ellos, ¿no? Y cómo trataban de encontrar una falla en el Señor Jesús. Pero viene el Señor con sus enseñanzas. Ustedes escucharon esto, pero lo que el Padre quiso decir es esto. Ustedes escucharon acerca del divorcio,
¿no? Pero en el principio no era así. O sea, trayendo el verdadero significado y el espíritu, ¿no?, de lo que el Señor había enseñado en sus mandamientos, o enseña en sus mandamientos. Entonces eran mensajes que las personas les chocaban. Y el Sermón del Monte es precisamente eso, porque no es una guía para ser un cristiano, el Sermón del Monte. No es como, ¿cómo le hago para ser cristiano? Pues voy al Sermón del Monte y voy palomeando, ¿no? Este ya lo tengo, me falta este. No. El Sermón del Monte es un reflejo, es un espejo de lo que es un verdadero discípulo, de lo que es un cristiano. Un discípulo ya debería incluir la palabra verdadero, ¿no? Pero bueno, hay falsos. Como hay falsos cristos, ¿sí?, hay falsos cristianos y falsos discípulos. ¿Ok? Pero el Señor viene a traer esto y lo que enseña en el Sermón del Monte es difícil de replicarlo. Es imposible. Porque es un estándar muy alto. Más alto aún que el estándar que ponían los fariseos y los escribas. Recuerdan, nos han enseñado, ¿no?, aquí bastante acerca de qué cosas en el día de reposo no debían hacer, ¿no? Entonces de repente era muy complicado, pero al final son cosas. O sea, al final, con mucho detalle y mucha atención, pudiera lograrse. Pero el estándar que le pone el Señor sale fuera de lo que un humano puede hacer. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante, pero es lo que el Señor esa es la escena. Él viene de enseñar, llega a un lugar y ve la gente y ve este auditorio, ¿no?, que es este monte, y se sube y empieza a enseñarles, ¿no?, junto con sus discípulos. Y ahí más adelante, vayas al versículo, al capítulo 7, versículo 28, por favor, acompáñame ahí. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el mensaje que enseñaban los escribas y los fariseos y el mensaje que daba el Señor. Dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es decir, las palabras que ellos escuchaban del Señor realmente eran palabras que traspasaban, ¿no?, sus mentes, y llegaba a su corazón. Y en otras ocasiones, ¿no?, cuando él leyó el rollo, ¿no?, y que leyó Isaías y que dijo, esto se cumplió hoy, ¿no?, de mí habla este pasaje, ¿no?, se quedaron admirados, después se enojaron y lo querían matar, ¿no?, pero se quedaron admirados porque hablaba con esa autoridad. ¿Ok? Entonces los escribas no hablaban, ellos hablaban solo la letra, solo una religión, solo legalismo. Y eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos aprender doctrina y sana, obviamente. Y debemos enseñarla, pero no solamente quedarnos en la literalidad o en la letra de esa doctrina, sino, aparte de vivirla, que es fundamental, ¿no?, llevar el verdadero significado, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, que habla ahí la Escritura, ¿no?, de cuando lo acusaron los fariseos de que no se lavaban las manos, ¿recuerdan? Bueno, el cuerpo sí se contamina, ¿verdad? Obviamente hay que lavarse las manos, y en estos tiempos hasta echarse gel y todo eso, ¿verdad? Pero vean a dónde llevó el Señor la enseñanza. Es que más allá de que te contamina el cuerpo, realmente lo que te contamina es lo que sale de tu boca. ¿Ok? Entonces es llevar un estándar más alto, ¿no? No solamente que la gente se quede con una religión, porque religiones hay muchas, hermanos, y todos prometen lo mismo. Cosas, ¿no?, méritos para ganar el cielo, para ganar el paraíso, o las 70 vírgenes, ¿no?, que hablan ahí el Islam, no sé cuál es, el Corán, algo así. Entonces, son méritos. Y el Señor inicia hablando del Sermón del Monte precisamente con eso: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que se reconocen que no tienen nada, que no hay ningún mérito en ellos. Y no vamos a abundar en eso, pero empieza con ese candado, con ese filtro, ¿no? Ahora con los cubrebocas hay diferentes tipos, ¿no? Están los de Winnie Pooh y así, ¿no?, de caricaturas. Y están los filtros que hasta son de carbono y no sé qué tantos rollos, ¿no? Pero
Pero el Señor empieza con un filtro. Si tú piensas que vas a entrar aquí, que vas a ser un discípulo o vas a entrar al reino con tus méritos y según tú obedeciendo las leyes y las tradiciones que pones, ya no pasaste el primer filtro. Y así inicia el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, pues, más o menos, ¿no? Hay mucho más que decir, pero es el contexto de lo que está hablando, ¿no? Enseñanza no es que a propósito lo haya estado haciendo el Señor hablando en contra de las enseñanzas, pero cuando uno habla doctrina sana, al mismo tiempo chocan las falsas. ¿Ok? Entonces la gente, oye, pero que ellos decían esto y ahora estoy entendiendo, ¿no? Como cuando nos cae la revelación. ¿Ok? Entonces en contexto es lo que estaba pasando. Entonces, como les decía, vamos a enfocarnos al versículo 6, ¿no? Que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ok? Ahora, esta bienaventuranza, y bueno, antes de avanzar un poquito más, bienaventuranza o bienaventurado es alguien que algunas versiones dicen más que dichoso o feliz, ¿no? Pero va más allá de eso, es un estado de satisfacción y un estado de agradecimiento en el cual el mundo quiere llegar. ¿Cuántos de aquí quieren ser felices? Solo alguien que esté deprimido va a decir, yo quiero ser infeliz, ¿no? Pero todos queremos ser felices y el mundo también y la gente afuera quiere ser feliz. Pero nunca va a llegar a este estado, ¿no? De bienaventurado, porque es un estado que solamente Dios, a donde Dios nos puede llevar. Entonces, eso es bienaventuranza, no voy a abundar mucho en eso, pero de lo que esta bienaventuranza trata y enseña es de un deseo fuerte, ¿no? De una búsqueda impulsada por una pasión. O sea, nosotros podemos leerlo en 3 líneas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues sí, ¿no? Hay que satisfacer el hambre. Pero no, o sea, el sentido más profundo es que, miren, todos aquí han tenido algún bebé o han visto algún bebé con hambre, ¿no? ¿Cómo está un bebé con hambre? No le interesa nada que le pongas monitos y mira que lo sacudas. No, cuando ya tiene mucha hambre, ya no quiere saber nada más que dónde está su mamá, ¿no? Y que le den su comida. Y se pone rojo y hasta se privan, ¿no? Se les va el aire. A los míos nunca les ha pasado eso, yo siempre, ¿no? Pero sí o no, pero ¿cómo buscan esa comida? Es un deseo como si fuera su última comida, ¿no? Como si nunca hubieran comido antes y hace media hora comió el niño, ¿no? Entonces, habla de eso, de esa pasión, pero que está en el alma, que no está solamente en el intelecto de, es que sí tengo que comer, sí, es que ya está llegando mi hora de leer la Biblia. No, voy a leer mis 5 capítulos del día de hoy. Está bien, ¿no? Disciplina, pero a lo que se refiere el texto es de un hambre vehemente. Es la profundidad que tiene. ¿Ok? Entonces, habla también de una ambición, pero una ambición sana, ¿no? Esa hambre que yo quiero esto y lo quiero. ¿Y qué pasa? ¿A cuántos de aquí son persistentes cuando quieren una cosa? No, o sea, no es que lo quiero, ¿no? Que vi una blusa y un vestido y lo quiero, ¿no? Y va a hacer méritos ahí en casa, si es una muchachita en casa, y se levanta la mamá en la mañana y trapeadito todo, ¿no? Brillante, trastes, algo quieres, ¿no? Algo quieres, ¿no? Entonces, es una ambición, pero sana. Pero el fin de esta ambición no es obtener cosas, sino obedecer y glorificar a Dios y participar de su justicia. Es lo literal que está ahí, ¿no? Una ambición sana, profunda, apasionada de glorificar a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el anhelo del mundo? ¿Cuál es el anhelo de las personas? ¿Qué buscan las personas? ¿Buscan en general agradar a Dios? No, van tras sus deleites, ¿no? O sea, incluso nosotros. Hay cosas
legítimas, ¿no? O sea, ¿cuántos quieren tener una linda casa? Un buen coche, un buen dinerito en el banco, ¿no? No sé, un condominio en X desarrollo. Son cosas legítimas que si se hacen legítimamente están bien, ¿no? Y nos invitan si tiene alberca, pues nos invitan a pasar una tarde, nos vamos a portar bien. Pero ¿qué anhela el mundo? Su enfoque es eso nada más. Estudiar para trabajar, para tener cosas. Y no es que sea malo, el problema es que se convierte en el único fin. ¿Ok? Se convierte en el único fin. Entonces la gente solo vive para obtener un beneficio. Fíjense, incluso en sus lujurias, ¿no? Gente dañada, ¿no?, del cerebro que busca cosas que le satisfagan cada vez más porque buscan esa gratificación, o también en lograr sus propias metas. No, es que primero me voy a realizar yo, y a veces les estorban los hijos, a veces les estorba el marido. O sea, yo quiero que se muera, ¿no? O nos divorciamos porque yo quiero realizarme. Y bueno, va de la mano satisfacer sus propios egos. Es por lo que va el mundo. Y a veces todo está pintado, ¿no? Y más en estas fechas de Navidad, nos ponen ahí anuncios, ¿no? Y sé feliz. Si no es la fecha de ser feliz y compra la felicidad, pues todo es comercio, ¿no? Y si tienes cosas, si tienes una cena bien rica, si tienes regalos, y ahí no iba a hablar de Navidad, pero ya pasé sin querer. Regalos, ¿no? Bien padre. Entonces tienes una feliz Navidad. ¿Se fijan? Pero van detrás de eso. Porque, digo, los mercadólogos y los ingenieros sociales, pues ellos saben por dónde darnos, ¿no? Saben qué poner ahí pues ya no en la televisión abierta, porque yo creo que aquí nadie ve televisión abierta, ¿verdad? Uno que otro raro. Pero redes sociales, ahí nos ponen publicidad, ¿no? De cómo ser feliz. Antes en Chabelo, ¿no? Salían me contaba mi papá, porque yo no... Que había un tiempo donde ponía comerciales de juguetes. Exaín sabe, ¿y antes? Y antojaba, ¿sí o no? Pero era lo único que uno podía ver. Pero nos ponían en el corazón y en nuestra mente ir tras eso. Y un papá que no podía comprarle a su hijo, era una frustración. ¿Qué pasaba cuando llegabas en enero, después de vacaciones te preguntaban, ¿qué te amaneció? Y pues te amaneció la cabeza en la almohada nada más, ¿no? Y así bien triste, ¿no? Y no, pues, y ahí empezó así la fila, una bicicleta, un Super Nintendo y a mí no sé qué, ¿no? Y a uno nada. Y pues, si invento algo, pero si eras cristiano, pues no, si no puedo echar una mentira porque el Señor me está viendo, ¿no? Pero sí o no, esa tristeza, ¿no?, o esa frustración, pues es empujada porque si no te regalaron nada, eres un fracasado, ¿no? Pobrecito. Cuando nada que ver la Navidad con eso. Pero se fijan, o sea, a lo que voy es, ponen en nosotros que anhelemos cosas, tener cosas para ser felices. Pero lo que el Señor dice aquí en el texto, que van a ser felices los que tengan hambre y sed de justicia. Mientras que el mundo tiene hambre de ser feliz. No la van a encontrar, hermanos. Porque ya el Señor dijo cómo se obtiene ese estado pleno de felicidad. Es teniendo hambre y sed de justicia. No buscando la felicidad. Puede buscarla es como la fuente de la eterna juventud. No la van a encontrar. Le pueden vender cremitas y milagrosas y todo eso, pero no va a funcionar, ¿no? Entonces, la felicidad y el estado pleno del que habla la palabra bienaventurados solamente lo puede dar Dios, y es en la búsqueda de la justicia. Ahorita vamos a desarrollar más esto. Entonces, miren, si alguien se deleitaba en el esplendor y en el resplandor de la gloria de Dios,
¿Quién era? Lucifer. Era el más cercano a Dios. Podía deleitarse, porque no solamente nosotros no podemos, no nos alcanza el entender lo que significa estar cerca del resplandor, ¿no? Y estar cerca de la gloria de Dios. En un momento, un día, puede ser hoy, ¿verdad? O cuando el Señor venga, que lo vamos a entender o empezar a entender, pero esta criatura, estaba cerca y él entendía lo que era ese resplandor. Sin embargo, ¿cuál fue su ambición? ¿Buscar estar más cerca y conocerle más? ¿Cuál fue su ambición? Ser como él. No era reflejar su gloria, sino era usurpar. ¿En cabeza de quién cabe? Nada más en la de él, ¿no? Usurpar el poder de Dios renunciando a la justicia, porque fue el primer pecador, ¿no? Fue el primer homicida. Entonces, teniendo ese lugar privilegiado y poder dar gloria a Dios con eso que Dios le dio, buscó usurpar su lugar, ¿no? Su anhelo, ¿cuál fue? No glorificar a Dios. O sea, se fijan hasta en ese ámbito. O sea, pobres de nosotros, ¿no? Porque estamos en la carne y es esa lucha, pero bueno, hemos aprendido, tenemos el Espíritu Santo. Ok, pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces, allá en Isaías 14, versículos 13 y 14, por favor, acompáñame. Apenas voy en la mitad de la introducción. ¿Listos? Isaías 14, a los que se ganaron premio ayer, a ver. ¿Listos? Dice el versículo 13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas. Fíjense qué arrogancia, ¿no? Subiré por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Qué arrogancia, qué soberbia, qué ambición tan tóxica, como se dice ahora, ¿no? De querer, no solamente es el hecho de ser igual a Dios, ¿no? Sino, dice, me sentaré encima, ¿no? O sea, quiero usurpar ese lugar. Entonces era su anhelo, tuvo la oportunidad. Alguien dijo ahí, equivocadamente, creo que la palabra se queda equivocada, pero alguien estaba orando para que el diablo se arrepintiera. No, es que yo tengo fe. No, tuvo su oportunidad de glorificar a Dios, así como nosotros, este tiempo, ¿no? Hace un ratito, tuvimos una oportunidad de glorificar a Dios, una oportunidad de darle la gloria, ¿no? De honrarlo, y somos responsables de cómo utilizamos ese tiempo, porque tal vez no vaya otro para algunos de nosotros. Probable, ¿quién asegura que va a vivir el próximo minuto? ¿No? Tuvo su oportunidad y no, prefirió ir tras sus anhelos. ¿Ok? También el rey de Babilonia, ¿recuerdan? Nabucodonosor. ¿Cuál fue su ambición? ¿Alguien recuerda? Él se vio, yo hice todo esto, obra de mis manos. Ahí están, si quiere ir, Daniel 4, 29 al 30, no vamos a ir, nada más le doy la referencia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Estaba hambriento y su anhelo era recibir alabanza, que me reconozcan que yo hice todo esto. Y así se acabó, fue hecho una bestia. O sea, son cosas que de repente debemos nosotros meditar, ¿no? Cuando nos ponemos medio arrogantes y medio prepotentes, que Dios chasquea los dedos y se acabó todo. Yo digo, ojalá que no nos convierta en una bestia, ¿no? Pero pasan cosas, ¿ok? También la parábola del granero rico, ¿recuerdan?
que está ahí en Lucas 12, 16 al 21. Vamos ahí, por favor. Lucas 12, 16 al 21. ¿Listos? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Listos? Dice, 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, me imagino así, ¿no? Así con la mano así, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Voy a abrir una cuenta ahora en Bancomer, ¿no? Ya no cabe ahí en Banamex, voy a decir, ¿no? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero, así como a Nabucodonosor, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Porque son efímeras las riquezas. Es importante, vivimos en un mundo, en un sistema político capitalista donde se necesita dinero, ¿verdad? Para comprar y para comerciar y para vivir. Pero no es el fin, ¿ok? No es el fin, ¿ok? Entonces, el hombre rico, el rico necio, estaba hambriento de placer. Eso le daba satisfacción, el tener muchas cosas. Yo quiero tener más, ¿no? Y voy a comprar, ¿no? Todos estos almacenes para hacerlo. Entonces, Lucifer hambriento de poder, Nabucodonosor hambriento de alabanza, el rico necio hambriento de placer. Básicamente es lo que los hombres buscan en este mundo. Tener poder, ¿no? Ser admirado, ser famoso y que pueda tener todos los placeres habidos. Básicamente son las áreas en donde está enfocado y donde se enseña académicamente. Tienes que ser feliz teniendo cosas. ¿Ok? Entonces, pues es la característica del mundo, hermanos. Lo lamentable será que cristianos estén en esos caminos. ¿Ok? Entonces, Jesús en este texto, en este versículo, declara que el deseo más profundo de una persona, lo más profundo debe ser tener hambre y sed de justicia. No el poder, lo que ya vimos, que su deseo más profundo tiene que ser ese. Hay cosas legítimas que necesitamos tener, ¿verdad? Pero no deben de ser lo más profundo y lo más importante en nuestra vida. Ahora, no cualquier persona, ok, estoy escuchando ese mensaje y bueno, ¿cómo le hago? ¿Lo tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? No, es que no es algo que hacemos nosotros, ¿no? Esa es la marca y la característica de un creyente, ¿sí? Porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo habilita y lo lleva a poder tener esa profundidad y ese deseo y esa pasión por Dios. Fuera de ahí solamente es un espectáculo o una producción. Ayer hablaba con unos hermanos, ¿no? Que de repente en lugares, en Navidad, se acostumbra a hacer como que tiempos especiales, ¿no? De alabanza, tiempos especiales en la reunión. Y decíamos, o sea, no está mal, pero personalmente no me late, no me gusta. Porque entonces va a cantar el grupo de alabanza, ustedes siéntense ahí y vean el set que les vamos a tocar. ¿Se fijan? O sea, puede estar la línea muy delgada entre quiero ser admirado o, digo, si es para Dios, pues todos cantamos juntos, ¿no?
Digo, si ya se tardaron 3 horas cantando, pues ya, con permiso me voy a sentar porque ya me cansé, pero el hacer eso puede llegar a ser solamente una producción y no un deseo genuino de alabar a Dios y de glorificarlo. ¿Ok? Entonces, nada más paréntesis. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a poder tener esa pasión y esa hambre, ¿ok? Ahora, esta ambición de la que les dije, esta ambición sana, ¿no? Este deseo profundo es el único que puede cumplir y producir una felicidad perdurable, es decir, eterna. Inicia aquí, en la tierra. Inicia aquí. Si ustedes leen los demás versículos, empieza a hablar acerca de persecución y toma un buen tiempo para hablar de bienaventurados, ¿no? A los que los persigan. Y las persecuciones no son como las de ahorita, ¿no? De no me saludaron en la iglesia y cosas así, ¿no? No, eran a los leones y cosas terribles. Y bienaventurados, o sea, van a ser dichosos cuando les hagan eso. De repente nuestra mente occidental, moderna, posmoderna, no cabe, ¿no? Pero, o sea, es el estado de esa felicidad. Bien, ahora, hambre y sed, hermanos. El Señor trae esta ilustración porque hambre y sed son necesidades físicas, ¿no? Ahora, yo creo que aquí nadie hemos pasado un hambre así de estar más de 3 días sin comer. Yo creo que no, tal vez en enfermedad o más días, ¿no? Como hay lugares donde la gente ahora sí que literalmente hacen caldo de piedra, ¿no? Pero el Señor trae estas figuras porque representan esa necesidad física, ¿no? Porque es necesaria para el cuerpo. ¿Qué pasa cuando ya pasó un rato y no comes? Las tripas ahí, ¿no? Te empiezan a hacer ahí ruidos extraños. Algunos se ponen de mal humor, me han contado. Que cuando tienen hambre, quítate de enfrente, porque no que te vaya a morder, ¿no? Dar una cachetada. A veces cuando tenemos hambre hasta tenemos alucinaciones. ¿Cuántos ven ahí un pastel con coco encima? Es que tienen hambre, ¿no? De un postre. Y se lo preguntaban, pero les daba pena. Es que van a decir que soy un dulcero, ¿no? Yo también lo vi, le decía a Clau ahorita en la mañana. Pero de repente nuestro cerebro, porque así nos hizo Dios, ¿no? Puso esa alarma, porque comer y beber, ¿no? Es importante. Y de repente pasa un rato y no lo hacemos. ¿Cuántos de aquí están trabajando y al rato como? Y se pasa la hora de la comida, ya ceno. ¿No? Pero llega un momento en el que ya el cuerpo dice, ya estuvo. No, ahí te va un dolor de cabeza, pero marca buena. Y ya no, ya voy a comer, ¿no? Pero es algo involuntario que Dios puso en nuestro cuerpo, pues para preservar la vida. ¿Ok? Entonces el Señor trae esta ilustración porque espiritualmente es igual, hermanos. No podemos vivir espiritualmente si no tenemos esa hambre y esa sed por la piedad, ¿no? Por las normas de Dios, por lo santo. No podemos vivir mucho tiempo. Así, ¿cuántos? Creo que, no sé, la persona que más ha durado sin comer, no sé cuánto tiempo es. Lian me dijo el otro día, pero creo que sin tomar agua sí es menos. ¿Verdad? Sin comer sí aguanta uno y más si hay reservas, aguanta más, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que, bye, se apaga todo. No son las trompetas del Apocalipsis, no se asuste. Alguien tiene hambre, ¿no? Entonces, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, hermanos. Decía que no podemos vivir mucho tiempo así, es anorexia. De hecho, se usa ese término, ¿no? Anorexia espiritual. No se puede estar mucho tiempo así. Y de hecho, alguien que está mucho tiempo en esa hambruna, pues tiene que revisar su fe porque no es la marca de un creyente, no es la característica de un creyente. Puede pasar por tiempos complicados. ¿Sí o no? Hay tiempos en donde uno está molesto con Dios.
es que no salió como yo quería y no te entiendo, Señor. Hay luchas en nuestra mente. Digo, después alguien nos aconseja o Dios nos habla y nos arrepentimos, ¿no? Pero son tiempos que uno puede pasar, ¿no? Y uno se aleja, ¿no? Digo, lo primero que hacemos, ¿no? Castigamos a Dios. Ya no voy a orar, Señor, porque no me saqué la rifa, ¿no? En la posada. A veces son cosas así, ¿no? Pero no es mucho tiempo. Ese ayuno no es prolongado. Así como no podemos pasar mucho tiempo sin comer. Entonces, ciertamente en nuestro mundo, dada el pecado, pues sí hay mucha gente que muere de hambre. ¿No? Digo, está a la mano, siempre hablamos acerca de África, pero hay lugares en México también donde hay mucha pobreza y la gente no tiene a veces para comer. Pero la gente muere, ¿no? De hambre, sí se llega a eso. Y espiritualmente, la Escritura nos enseña que quien no ha puesto su fe en Cristo, literalmente está muerto de hambre, ¿no? Espiritual. Pero si tú, una persona que tiene muchísima hambre, le pones comida, ¿qué va a hacer? No te voy a decir ni con permiso, ¿no? Cuando ya está saliendo fuera de la razón y que ya es sobrevivencia, se va a ir, ¿no? Sobre lo que si le pones un Mercedes-Benz y le pones una hamburguesa, no le importa, y los se lo regala, se va a comer la hamburguesa. Porque es ese deseo, ¿no? Es lo que les decía, es tan profundo y a veces tan doloroso que preferimos esto. La cosa es que espiritualmente, para el que no ha creído, aunque está en esa hambruna, aunque puede estar en una inanición, ¿no? Ya que es muerto, no va a escoger la justicia de Dios. No va a ir hacia Dios. No va a ir hacia Él, ¿no? Se oye grotesco y fuerte. Vaya a Proverbios 26:11, por favor. Proverbios 26:11. La condición de alguien que está muriendo espiritualmente, sí, que no ha puesto su confianza. Dice Proverbios 26:11. O sea, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Oye, necio, ahí hay muerte, acá hay vida. No, es necio. Por eso necesita que Dios lo rescate, ¿no? Que Dios lo llame, que Dios lo traiga. Aunque tenga ahí, aunque pueda escoger. La Escritura nos enseña que Dios no hace excepción de personas y que cualquiera que vaya a Él lo recibe, ¿sí o no? Dice un predicador, nadie en el día del juicio va a poder alegar y decirle a Dios, yo fui a ti y no me recibiste, y me mandas al infierno. Nadie va a poder decir eso, porque todos tuvieron una oportunidad. Aquí está, ¿no? Cercana está la salvación, está cerca, ¿no? Vino al mundo. Entonces nadie va a poder decir, yo fui a ti y no me recibiste. Aún, vean, nosotros tenemos familiares y conocemos amigos que es que tu condición es, ve a Cristo. No, después, o sea, muchachos, chavos, entrégale tu juventud a Cristo, vive para Él. No significa que vas a ser un monje, ¿verdad? Pero tus afectos, lo más profundo, tu ser, vivir para Él. No, ahorita no. Eso es para viejos. Cuando esté oldie, ya voy a la iglesia. Ahorita, no, voy a vivir mi vida. Eso, hermanos, se asemeja a volver al vómito. ¿Verdad? Entonces, el Señor puso en el corazón del hombre, ya me dio hambre, ¿no? En el corazón del hombre, ese vacío que solamente puede llenar Él, pero el hombre por sí solo no va a Dios a llenarlo. ¿Se fijan? Entonces, no es como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan la parábola? Está ahí en Lucas 15. Él, después de que buscó, anheló los placeres y derrochó todo,
y ya que estaba comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Voy a buscar a mi Padre, ¿no? Pero no es la condición de un pecador. No va a buscar al Padre. No va a buscarlo. Entonces, ahí en Isaías 55:2, aunque la gente tenga esas oportunidades, aunque tenga todas esas cosas alrededor, Isaías 55:2, perdón, dice así: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. ¿En qué gastamos? ¿Cómo usamos los recursos que Dios nos da? ¿Cómo los usamos? ¿En qué se nos va la vida? No solamente dinero, hermanos. Nuestro tiempo. ¿En qué se nos va? Se nos va a ir en lo que es más importante para nosotros. En lo que nos satisfaga. Medítelo, ¿no? En casa. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo mis talentos? Mis habilidades, los dones que Dios me dio, ¿en qué los estoy invirtiendo? No gastes en lo que no es pan. ¿Quién es el pan de vida? ¿No? O sea, la referencia es, cómanme, ¿no? Dice él, beban mi sangre, y no es la hostia, ¿verdad? Es una ilustración, no es literal, pero Él es el verdadero pan y Él es la verdadera bebida. ¿Ok? Dice, no gastes en eso. Entonces, los hombres, ¿no? Desde el día 1 con Adán, cuando pecó, olvidaron a Dios, que Él es la fuente de agua viva, y buscaron lo suyo, buscaron lo propio. Vean, Adán vivía en ese estado de bienaventuranza, el que habla el texto, pero buscó su anhelo, ¿no? Buscó en su ego, como Satanás, ¿no? Conocer el bien y el mal, ¿no? O sea, fue engañado, ser como Dios. Entonces, Jeremías, se los leo, si quieren ir por ahí, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, se me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que crean dioses, un Dios, incluso Cristos, que no les exigen lo que enseña el Cristo de las Escrituras. Y pueden estar ahí en congregaciones o aquí sentados con cisternas rotas. Satisfaciendo a un Dios que no es el de las Escrituras, ¿sí? Uno mismo puede ser un propio Dios, mi propio ego, buscándolos satisfacer y encontrar anhelos, ¿no? Que solamente me satisfagan a mí. ¿Ok? El Señor en Juan, vamos a ver varios textos, ¿no? Nos habla acerca de esto. Primera de Juan 2:15-17. Nos da una advertencia muy fuerte y que es una marca de un creyente también. Primera de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cosas nos pueden dar una satisfacción momentánea. La novedad, ¿verdad? Cuando te compras unos tenis y no quieres ni que los ensucies, ¿no? Caminas así raro para que no se te doble el zapato y no falta el chistosito para que te dure, ¿no? Quieres freírlo, ¿no? Pero son satisfacciones momentáneas. A una semana ya se dobló ya se manchó, ¿no? Entonces son satisfacciones momentáneas de lo que habla el texto, ¿no? De lo que nos dice el Señor. Todas esas cosas del mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios
El que tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Si no hay comparación, hermanos. Sí, las cosas de aquí gustan y hay cosas padres, y hay momentos bien que podemos pasar, pero debe ser nuestro fin. Y no que los cristianos seamos amargados, ¿no? Son bien amargados ahí. No, vamos a hacer una carne asada y vamos a invitar a algunos nada más, ¿no? No, están invitados todos. Pero pasamos momentos padres, pero no es nuestro fin eso. Aunque podamos hacer convivios, aunque podamos hacer cosas, siempre aún en eso debe haber un propósito. Siempre, siempre, ¿no? Es glorificar a Dios en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Hacer su voluntad, ¿no? Debe ser nuestro deseo más profundo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí volviendo a Mateo 5, hay 3 bienaventuranzas antes de esta cuarta, ¿no? Que es hambre y sed de justicia. Y esas 3 primeras son en un sentido pasivo, son negativas. No es que sean negativas malas, ¿no? Pero son en un sentido pasivas. ¿Por qué? Porque miren, son cosas y mandatos que el Señor nos manda, ¿no? Abandonar obstáculos, o sea, quitar cosas que nos obstaculizan para llegar a ser bienaventurados, ¿no? Y pueden ser costosas, pueden ser dolorosas. Por ejemplo, volverse pobre en espíritu. ¿Qué es volverse pobre en espíritu? Cuando de plano dejas tu arrogancia ahí de lado. Cuando todavía llegas con un centavo en la bolsa, todavía no eres pobre en espíritu. Y no significa pobreza material, ¿no? Es como el joven rico. Voy a ir con mi padre y le voy a decir que aunque sea de sus trabajadores, ¿no? O sea, ya no ser de su familia siquiera, o sea, ya nada más ahí que me dé un lugarcito. Porque pudo haber dicho, bueno, es que yo soy su hijo todavía. Puedo reclamarle, ¿no? Que todavía de esa tierra me toca un pedazo, ¿no? No, fíjense la actitud, un reconocimiento de no traigo nada en la bolsa. Voy a ir a ver. Si ni siquiera le pudo decir, dame trabajo como, ¿no? De peón. El padre lo recibió, pero es la característica, no hay mérito. Entonces una persona para ser recibido por el Padre tiene que quitar todo mérito. ¿Ok? Eso es básicamente volverse pobre en espíritu, ¿no? Y también habla de bienaventurados los que lloran. Bueno, eso habla acerca de los que lloran por su pecado. Señor, es que, o sea, todavía hoy en la mañana, o sea, pequé, ¿no? Me duele. No como los que desaprovechan de la gracia. Entonces, son cosas que duelen en el ego, hermanos. El no tener méritos, el tener que a veces que humillarse en un buen sentido, ¿no? El reconocer que somos pecadores todos los días y estarnos arrepintiendo. Y la tercera, ¿no? Habla acerca de volvernos mansos. Ahora no significa que hagan contigo lo que quieran, ¿no? No, habla de que Dios nos moldee. Es que tú puedes ser una persona con una característica de liderazgo, como lo era Moisés, ¿no? Con cualidades, ¿no? De líder. Y sí, y Moisés tuvo que aprender. Y tuvo que entrar hasta descalzo. A ver, Moisés, a ver, aquí, espérate. Aquí yo soy el que... Y vas a hacer como yo te digo. Como tú iniciaste, mataste a alguien y no era así, ¿no? Entonces él, aunque tenía ese ímpetu, aunque era un príncipe, tenía estudios, sabía lenguas, era una persona muy capacitada. Dice la escritura que fue el hombre más manso sobre la tierra. Se dejó guiar por Dios, totalmente se entregó a Él. Sí, Señor, lo que tú digas. ¿Ok? Ahora entonces estas 3 que preceden a tener hambre y sed de justicia, les digo, son bienaventuranzas pasivas que pueden causarnos dolor, pero que no podemos llegar a esta parte, ¿no? De tener hambre y sed de justicia si no hemos primero renunciado a nosotros mismos.
si no hemos renunciado a nuestro ego, si no nos humillamos continuamente porque sabemos que somos pecadores y porque ofendemos a Dios. Con el primero y más grande mandamiento, ¿cuántos aquí pueden levantarse y decir, yo sí amo a Dios con todo mi corazón? No, estamos creciendo, vamos madurando, pero no, y eso es pecado. Simplemente la Escritura dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Cuántas oportunidades de hacer lo bueno hemos tenido a lo largo de la semana y no las hemos hecho? Es pecado, debemos arrepentirnos. Dice la Escritura que bienaventurados los que lloran, serán consolados. Señor, mira, el Señor hay consuelo y hay perdón. No, es de lo que está hablando, pero no puedes llegar a esta parte, ¿no?, de ser habilitado con esa pasión profunda si no te has abandonado a ti mismo antes, ¿no? Si no, va a ser solamente una producción. ¿Ok? Entonces, voy a avanzarle un poquito más porque ya algunos tienen hambre y no es de justicia precisamente, ¿verdad? Esta hambre de la que habla el Señor Jesús, ¿no?, nuevamente esas ansias, esa búsqueda continua, solamente se logra, hermanos, estando cerca de Él. Recuerden que dije, Él es el pan, Él es la verdadera bebida, ¿no? Él es la fuente de agua. O sea, ahorita vamos a ir al final, ¿no? Pero esa saciedad se logra estando cerca de Él. Hay una historia, un comentarista habla de una guerra, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, y los aliados iban persiguiendo a los turcos ahí en la región de Palestina. El caso es que iban de Beerseba a Shailá, algo así se llama el lugar, y hay unos pozos ahí de agua. En el camino se iban muriendo de sed ya varios. O sea, ya varios iban, o sea, ya con ampollas, ¿no? O sea, ya iban mal, unos ya cargándolos. Y dice que cuando llegaron al lugar, pues primero toman agua a los heridos, ¿no? Ahora sí que los que están más mal. El último hombre que tomó agua pasaron 7 horas. O sea, estaba grande el ejército, ¿no? Pero imagínense estar después de días sin tomar agua, de muchos días, ¿no? Y ya no piensas en carros y casas y cosas, piensas solamente en un vaso de agua fresca. No te importa ya nada más. Y estar ahí parados 7 horas viendo correr el agua y cómo están tomando los demás. No, es un ejército, tiene disciplina, ¿verdad? No se van a aventar todos. Pero a veces nosotros estamos así. Ahí está la fuente de agua viva. Si nosotros tomamos de esa fuente, dice la Escritura que no vamos a tener sed jamás, ¿no? Y es como paradójico, pero es porque necesitamos ir constantemente ahí. Pero a veces está ahí la fuente y estamos por días y no nos acercamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la sed que tenían esos soldados. No, se imagino que estaba ya no aguanto. Pero cuando fue su turno, entonces es de lo que habla el texto, hermanos. Cuando nosotros leemos ese texto, cuando hemos estado en casa y hemos pasado por ahí, medítelo. ¿Pasa algo en nosotros? ¿Es algo en lo que meditamos? O sea, ¿es algo en lo que nos mueve? Algo que nos puede llevar incluso a sentirnos mal, Señor. Es que yo no siento nada. ¿Por qué será, no? Ahí está la fuente. Miren, en resumen de esta sección, comunión, hermanos. No hay trucos, no hay secretos, no hay libros de cómo saciar el hambre y sed de justicia. Es comunión. ¿Por qué? Porque en la comunión nos encontramos con esa fuente. ¿Ok? Entonces, ahora sí que ese es el secreto. Comunión, pero si estamos alejados de la comunión, si estamos alejados de su palabra, pues estamos como en estado de anorexia. Y no debemos permanecer mucho tiempo ahí. ¿Ok? Ahora, el pasaje paralelo de Mateo 5:6, que es Lucas 6:21, dice así: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, ¿no? Y luego, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces,
es una característica de un creyente en la tierra, hermanos. Es una característica, ¿ok? Y no solamente es para, ya tomé agua, ya oré hoy en la mañana, ya, ¿no? Si durante su existencia va creciendo en eso, ¿no? Y como cuando nos gusta una comida mucho y es tu platillo favorito, ¿cuándo sabe mejor? ¿Cuando tienes hambre o cuando ya estás satisfecho? Cuando tienes mucha hambre, sabe más rico, ¿no? Hasta dicen, ¿no? Me supo tan buena la comida. Dice, ¿está buena o tenía hambre? ¿No? Pero cuando tienes hambre y si es tu comida favorita, pues sientes como que estás flotando en las nubes, ¿no? En la gloria, sí. Pero cuando ya te comiste un postrecito antes y, pues sí, estaba bueno. ¿No? O sea, esa hambre de la que habla el Señor Jesús es esa necesidad constante cada vez que vayamos con Él. Es como si nos comiéramos nuestra comida preferida. Lo vas a disfrutar. O sea, te vas a deleitar en eso cada vez, ¿no? Es decir, no se va a saciar aquí esa hambre. Va a llegar un momento, ¿no? O no sé, en el cielo qué va a pasar, pero cuando habla de ser saciada no significa que se termina, sino que Él te va a estar dando. Y tú tienes más hambre y va más. Y tienes sed y hay más agua. Y no se acaba. ¿Ok? No se acaba y es la característica. Y un ejemplo de eso es Moisés. Moisés, le habló Dios de frente, ¿no? En la zarza. Él estuvo ahí, imagínense, ¿no? Él estuvo ahí con Dios. Él regresó a Egipto y lo acompañó el poder de Dios para liberar al pueblo. ¿No? Vio cómo el mar se tragó a los perseguidores. Vio las plagas, ¿no? Vio todo esto, vio la columna de fuego, vio la nube, vio cómo Dios los guió por el desierto. Hermano, estas cosas dan ánimo, ¿no? A un entendido, ¿no? O sea, Dios está conmigo. O sea, sientes ese respaldo y aunque el pueblo era rebelde, ¿no? Pero me refiero aquí a Moisés nada más. Dios está con nosotros. Entonces todas esas circunstancias que para algunos de nosotros, tal vez el hecho de que Dios nos hable en una zarza, ya Señor, ya me puedes llevar, ¿no? Ya con esto, con esta experiencia, ¿no? Como se dice. Pero Moisés continuamente, Dios, y luego subió al monte y Dios le habló. Pero eso lo vemos en Éxodo 33, versículo 11, se los leo, dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, cara a cara. O sea, como habla un hombre con su amigo. O sea, cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda, ¿no? Entonces Moisés tenía una relación para hablar cara a cara con Dios. Uno puede decir realizado, un cristiano realizado, ¿no? Ya no necesita más. Ya habla cara a cara con Dios, Dios lo usa poderosamente, Él ve sus milagros, pero vean lo que dice el versículo 18 del versículo 33. Versículo 18 de Éxodo 33. Vaya ahí, por favor. ¿Listos? Dice entonces, después de todo esto que les dije, que él hablaba cara a cara y después de todas estas cosas que él vivió, entonces Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. No estaba satisfecho. Moisés oye, ¿no? No, es que el que ha estado en la presencia de Dios, el que ha estado con Dios, no se queda satisfecho con lo que ya tiene. Por eso dice la Escritura, es un deseo vehemente, ¿no? Un hambre profunda, como la de ese bebé que piensa que es su última comida, como ese vaso de agua fresca después de muchos días, ¿no? Como los soldados. Quiero esa agua, aunque estuvo con él, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. Y versículo 19, vean la respuesta de Dios. Cuando hablamos de, Él va a saciar, y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y compasión del que tendré compasión. El Señor le respondió, va. ¿Tienes esa hambre? ¿Tienes esa sed? ¿De verdad?
Hermano, nosotros si vamos con Señor, yo quiero más de ti. Yo estuve hoy adorándote y sé que estoy corto. Y sé que necesito más. Y sí pasé esto y tú me ayudaste y sané de esto, ¿no? Y vi aquel milagro y tu palabra me habló esta mañana y pasé un buen tiempo. Yo quiero más. Hay un canto, ¿no? Que dice así, yo quiero más de ti. Pero no debe quedarse solo en un canto o en un momento de domingo, ¿no? Después de Moisés de ver todo esto, yo quiero ver tu gloria. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso nosotros a Dios? Si a veces estamos esperando que ya el brother ya se calle, ¿no? Porque ya me quiero ir a mi casa. No, hermanos, los que cantan aquí, estamos ministrando la palabra de Dios. Estamos hablando por Dios. Que no estoy dando un mensaje mío, estamos leyendo las Escrituras y es Dios hablándoles. Es Dios hablándoles, ¿no? Y nuestra respuesta debe ser como la de Moisés, alguien que sabe que el Señor lo salvó, de dónde te sacó, ¿no? A dónde ibas, lo que te promete. Hermanos, es suficiente para, Señor, muéstranos tu gloria cada vez más, cada día. Y si voy a estar el domingo en la congregación, muéstranos tu gloria. Y nadie que vaya a Dios, Él lo va a rechazar. Pero como decían las enseñanzas atrás, pero a veces podemos decir que la mesa del Señor es despreciable, presentando ofrendas inmundas. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta respuesta de Dios va a Moisés. ¿Quieres entrarle? Voy a pasar toda mi bondad. No sabemos qué significa eso, hermanos. Podemos hacer un estudio, ¿no? Sí, toda su bondad. No sabemos qué significa. No sabemos qué es lo que Moisés vivió y cómo, ¿no? Dice la Escritura que su rostro resplandecía, ¿no? Se cubría. Sería bueno, ¿no? De repente sí, oye, miren, la hermana que trae el rostro resplandeciente. Pero es en la presencia de Dios, ¿no? Es en un sentido espiritual, ¿no? No busquemos, Señor, que los hermanos vean, porque ya quedamos a otro lado, ¿no? Es en un sentido espiritual, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los que entienden esto? Ya vamos perfilándonos al final. Vaya, por favor, a Salmos 63.1. Salmos 63.1, por favor. Las características y las marcas y la respuesta de alguien que tiene esa sed, y esa hambre y esa sed genuinas y profunda y apasionada. Salmo 63.1. Oh Dios, dice, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. La respuesta de uno que sabe quién es Dios, que sabe que tiene a Dios y que sabe que Dios lo tiene a él, ¿no? Que tenemos a Cristo. Esa es la respuesta natural de alguien. ¿Sí? El apóstol Pablo habló bastante también de eso en Filipenses 3, del 9 al 10, se los leo. Dice, Filipenses 3, del 9 al 10, dice, ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, de la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y luego dice el 10, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Por eso es que vemos los héroes de la fe en Hebreos, por eso es que podían vivir así, córtame la pierna que quieras, más cerca voy a estar del Señor, más cerca voy a estar de su gloria. Son marcas de un verdadero discípulo, ¿no? Los que tienen esa hambre, esa pasión. ¿Okay? Un comentarista de nombre John Darby dice así, dice, tener hambre no es suficiente, que debo estar realmente muriéndome de hambre por saber lo que hay en el corazón de Dios hacia mí. O sea, cuando el hijo pródigo tuvo hambre, se alimentó de algarrobas, pero cuando estaba muriendo de hambre, se volvió a su padre. O sea, no comió más algarrobas, sino, vean la enseñanza, sabía que iba a estar satisfecho yendo al Padre.
no en los anhelos que pueden satisfacerme momentáneamente, es yendo al Padre. ¿Ok? Entonces, pues, lo que pasa al grupo de alabanza, leer un par de versos más, por favor. Salmo 119, 20, van a ser nuestras conclusiones el día de hoy. ¿Cómo claman los que están espiritualmente hambrientos? Salmo 119, 20. Dice, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo tiempo. ¿No? Señor, ya leí la Biblia, ¿no? Esto ya, no sé, ¿qué más? No, mira, corrige tu vida en esta área. Sí, lo voy a hacer. Y ya lo hice, ¿no? Y sirve acá y ahí voy, ¿no? Un anhelo, ¿no? Buscando, anhelando tus ordenanzas, tus mandamientos, cumplirlos. Y por último, Isaías 26:9. Isaías 26:9. Y es mi deseo que usted este texto lo medite esta noche, incluso léalo antes de dormir en su oración nocturna. Isaías 26, versículo 9. Dice, en la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Dice, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. ¿No? Que meditemos en esto. ¿No? Que sea pues ahí una goterita en nuestra mente, ¿no? Sonando, Señor, escuché la enseñanza y, o sea, yo mismo se los digo, ¿no? Estoy corto en esto. Porque si, hermanos, si no tenemos esa hambre, esa sed de la justicia, de lo santo, ¿no? Como decían las enseñanzas atrás, si no pasa nada si veo eso, ¿no? No pasa nada si escucho eso, si hablo eso. No, sí pasa, ¿no? Porque no, entonces no estás buscando la santidad. Y no es santurronería, ¿no? Es una vida digna, como Dios manda que vivamos, obedeciendo sus mandamientos. ¿Ok? ¿Oramos?